Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Previamente en La Inquietud. La verdad que el concepto de cosas, me acordaba, estaba pensando hace un rato si no hay un poema de Borges que habla de, que se llama, por ahí me estoy confundiendo, ¿viste? Pero en mi memoria parecía como Las Cosas. Hoy vamos a hablar de las cosas, nuestro tema es las cosas, porque en realidad vamos a hablar de una muestra que hay acá en el CCK, en el 6º piso, y que les recomendamos muchísimo visitar, que se llama ¿Qué cosa? Y vamos a hablar con Guillermo Daguero. Que es el curador, ¿no? Que es el curador de esta muestra. En la casa de mi abuela recibía las revistas del Correo y ahí veo un artículo de Severo Sarduy sobre la poesía concreta. Y tomo dimensión un poco de lo que es eso, y eso para mí, yo era ya ahí un adolescente, pero para mí eso, ¿qué es lo que es, no? Y ahí empecé un poco también con ese tipo de visualidad. Esa fue un poco el nacimiento para mí de la cosa visual. Dicen que ella ya incendió cadáveres y castigó bebés, y que él trae piedras en el bolsillo para sujetar al animal. Marina Mariach y Fabián Casas llegan para hacer La Inquietud, un programa hecho de amor y voluntad. ¿Cómo estás, Fabi? ¿Qué haces, Mari? ¿Cómo andás? Programa número 10. Tercera temporada. Somos Succession. Sí. Bueno, hoy tenemos como tema el sí. Sí, a mí me gusta el sí más que el no, ¿viste? Siempre la palabra sí. Estaba pensando cuando venía para acá que el monólogo de Molly Bloom termina con la palabra sí, ¿no? Esa cosa afirmativa, ¿no? De esa mujer después de todo esa especie de catarata de conciencia donde reflexiona sobre todo y de alguna manera reescribe o rearma todo lo que es el Ulises. Termina con esa cosa tan poderosa diciendo sí, ¿no? Me encanta a mí esa cosa. Y pensaba después que a la inversa hay un libro bastante escéptico de Thomas Bernhard que se llama Sí, también, ¿no? ¿Vos qué pensabas? Yo estaba, qué culteranas tu cita. Yo estaba pensando, sí. Yo estaba pensando, por un lado, que tenemos un solo sí para dos opciones que son la de yes o if, ¿no? Que son, total. Una es el sí afirmativo y otra es el sí condicional. El condicional, sí. Que bueno, no sé con cuál nos vamos a quedar hoy, sí. Porque en realidad nuestro entrevistado en un rato va a ser Aníbal Jarkowski, sí, por su novela. Yo estoy diciendo sí a cada rato, te no me di cuenta. Sí. Decimos mucho, sí. Sí, decimos mucho. O hay gente que dice nada. ¿Viste? Cuando están hablando y dicen, bueno, ¿por qué pasa esto? Nada. Igual siguen hablando nada. ¿Viste? ¿No te lo viste eso? Ay, sí, no me gusta mucho. No, a mí tampoco. Sería lo contrario del sí. Sí, todo. Bueno, y tenemos esta entrevista que es por una novela que se llama Sí, que como está en mayúscula, no está tildada, pero es raro porque no sabemos si es un sí afirmativo o un sí condicional. Pero es un sí condicional acá. Pero se lo vamos a poder preguntar. Se lo vamos a poder preguntar a Aníbal. Ahora sí, en un ratito. Y también pensaba en los suplementos de rock. Sí, ¿te acordás? El suplemento sí, ¿no? El suplemento sí y después el suplemento no. Total. Que salió como en contraposición. Con la rebeldía. Sí, el no como el sí era como, ahí se veía como algo más conservador, ¿no? Y el no era como, de hecho estaba apocalípticos integrados. Total, y me parece que el no, el recuerdo que tengo es como de alguien tirando una patada. Uh-huh. De un nenito tirando una patada, que si no me equivoco es Emanuel Orbileur, casi me sale Orribleu, el hermano de Lucas Martí, un genio de la música para mí, y el papá es Dylan Martí, que saca la foto a Emanuel, y el nenito que está tirando la patada en el no, ese es Emanuel. Lo que no sé quién está tirando, cómo es el gráfico del sí de Clarín. ¿Vos te lo acordás cómo era? No me acuerdo. No me acuerdo del gráfico, pero sí me acuerdo mucho de esa potencia de haber sacado un suplemento que se llamaba Sí, y otro después, bueno, la rebeldía es el no. Sí, como contraposición, claro, ¿no? Y después también, bueno, yo pensaba un poco que a mí me gusta mucho más la afirmación, ¿viste? Corriéndonos del potencial. Me gusta esa cosa cuando alguien te dice sí. ¿Viste? Por supuesto te pueden decir algo malísimo, ¿no? Y claro, a vos no te gusta que te digan que no. Claro que no te gusta que te digan que no. Pero me imagino que también te puedes... No acepto un no como respuesta. Pero no me lo imagino en el sentido de que, claro, no sé, o como decía Michael Corleone, que decía, le haré una propuesta que no va a poder, rechazar. O sea, que él buscaba el sí. Claro. A la mafia le tenía que decir siempre que sí. Pero me gustaba esto de
de la canción de Perales, ¿no? Que él dice, sí, sí, te quiero con el corazón, sí, ¿no? Como el sí va inclusive enunciando, porque aunque dice la palabra sí, va enunciando cosas que son tristes también, ¿viste? Sí, yo sé que no hay amor sin soledad, dice, por ejemplo, ¿viste? Sí, yo sé que hay pereza en nuestras manos. No es como solamente... ¿Te la rezas? No, y porque la venía escuchando y me encanta. Aparte me encanta Perales porque la escuchaba mi mamá, ¿viste? Y todas las canciones que escuchaba mi mamá, que vino a ser como una especie de lo que sería para los Estados Unidos el dúo, para mí es Perales, Roberto Carlos, que tienen poesía extraordinaria, ¿no? Como, ¿no? El ruido del motor de su auto será la causa o algo así que te hará acordar de mí. A mí me ¿no? encanta Perales porque enseguida se me viene la imagen de las peras en compota que comía mi abuela. Lo asocias ahí con directamente, eso. Y como Perales, las peras en compota de mi abuela, es como todo el mismo universo. Y Perón, ¿no? Con una pera descomunal. Claro, también, sí. Pero pensaba eso, viste, que él va enunciando sí, ¿no? Y vos decís, bueno, no, vos me decías a mí recién, claro, te gusta que te digan siempre que sí, pero él dice sí y inmediatamente transmite algo que por ahí es triste o melancólico en la canción. De golpe sí hay cosas lindas, ¿no? Pero dice sí, ¿no? Y le habla de la soledad, de la pereza, de que las cosas se terminan, ¿viste? Sí, y sí. Y sí, y sí. Big, el más grande y sí, sí, como sí, dicen ahora. Sí, sí. O Easy, ¿no? Que es el lugar donde puedes comprarte hasta una familia nueva. Todo. Tenemos a Aníbal en un momento, por suerte acá en el estudio, me encanta que venga, que podamos entrevistar gente en vivo, viste que nos ha pasado no muchas veces, ¿no? Sí, es muy lindo cuando vienen y aparte, bueno, con esta novela que editó Bajo la Luna, que bueno, que sí, que se llama Sí. Sí. Vamos a preguntarle si es en potencial, porque no con lo que decías vos del título, porque el título no aparece con tilde, ¿no? ¿Qué será? ¿Sí o sí? ¿O por qué, no? El nombre sí. Y en la tapa hay una ilustración de Borges, ¿no? Hay una pareja sentada en un banco. Parece Borges. Parece Borges con Estela Canto, pero bueno, vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle, sí. Estela Canto, la gran traductora de Proust, ¿no? Si van a leer a Proust, lean la traducción de Estela Canto. Nos vamos con Problem Queen de Danger Mouse, feat Nora John, tocado por Nora John, hecho por Nora John, versionado por Nora John, ¿no? Buenísimo. ¿No? Y volvemos con Aníbal Yarkovsky. Have you seen
Bueno, venimos de escuchar Problem Queen de Danger Mouse y estamos acá con Aníbal Jarkovsky. ¿Cómo estás, Aníbal? Sí. Bien, muy contento de encontrarlos. Muchas gracias por venir. Sí, lo mismo. Yo sos uno de mis escritores preferidos, te lo tengo que decir. Súper fan tuyo. Me pareces un escritor extraordinario. Bueno. Así que te agradezco mucho que hayas venido también. Es un honor conocerte. Escribís pocos libros. Yo quiero que hagas más, que escribas más. Quiero que me digas, ¿vas a escribir más libros? Sí, me tenés que... Bueno, sí, no sé cuándo. Estás escribiendo, me imagino. Sí, ¿viste? Sí, ¿viste? Sí, bueno, sí. O si escribo más libros. Marina tenía una teoría, ¿no? Bueno, sí, porque veníamos hablando sobre el sí condicional o el sí afirmativo y esta ambigüedad del sintagma. Y bueno, para mí es... La teoría es la siguiente, perdón, me trabé. Si Borges le propone a Estela casamiento, ¿no? Estamos hablando de la novela de Aníbal Jarkovsky, sí, que tiene una ilustración en la tapa, que uno quizás puede deducir así a simple vista que se trata de un joven Borges con una fatal Estela Canto, una morocha despampanante. Tengo la impresión de que es como un dibujo sobre una fotografía que hay, ¿no? Sí, que circuló, sí, porque yo la vi, ¿no? Sí, y que él le propone casamiento, sí, y ella no le dice sí, sino que le dice un sí condicional si nos acostamos antes, ¿no? Vos decís que viene de ahí, sí, esa es tu teoría. Bueno, sí, acá tenemos el autor, a ver. ¿Hay una historia por el estilo o no? Sí. No, en realidad el condicional está en el origen de la historia que yo inventé, digamos. Era ¿qué hubiera pasado si Borges aceptaba convertirse en un inspector de mercado? ¿No? Sabemos que eso no ocurrió, pero era mi idea, porque creo que ahí se perdió una experiencia de vida, claro, importante. Pero reponemos, sí, como cuando estaba trabajando en la biblioteca y... Borges se acercan las elecciones de febrero del 46 y firma una solicitada apoyando, digamos, en realidad apoyando a la oposición, a Perón, la Unión Democrática como una especie de salvación. Cuando efectivamente el peronismo gana muy fácil esa elección, en ese momento el intendente estaba puesto por las autoridades nacionales. Y entonces le proponen un traslado, que es a un mercado municipal. Me importa esto, la idea, digamos, de que es un traslado en comisión, no fue una cosa como a veces se comenta. Y bueno, el relato habitual dice que fue una forma de extorsionarlo para que renuncie. Era un trabajo humillante y entonces él automáticamente iba a renunciar. Dos cosas. No sé si es humillante ir a trabajar en un mercado. Habrá que ver la imagen que uno tiene de sí mismo. Pero yo creo que ahí se abrió una oportunidad, digamos, de convertir eso en una situación de persecución política. En realidad, la idea de que cuando cambian los gobiernos hay gente que experimenta que su trabajo se pone en duda, eso es lo más común en la historia argentina. Yo creo que a ustedes les habrá pasado, me pasó a mí, a las personas que escuchan también nos va a pasar eso, ¿no? Es decir, cambian los gobiernos y la posibilidad de movilidades. Veníamos hablando de eso. Bueno, con más razón entonces. Entonces yo creo que el entorno de Borges vio una oportunidad. Bueno, convirtamos esto en una forma, digamos, de la humillación, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí Borges se deja llevar y efectivamente sigue la corriente, renuncia y aparece un banquete de homenaje a Borges y desagravio sobre todo. Yo creo que ahí, primero, Borges se iba a ir de la biblioteca municipal, era para convertirse en Borges tenía que dejar ese pequeño trabajo que le ocupaba una cantidad de tiempo. O sea, en algún momento se iba a ir. Totalmente. Y de hecho ya él hacía otros trabajos. Por ejemplo, la idea de que se puso a dar conferencias porque se quedó sin trabajo es muy parcial. No, Borges, ya empezaba, ya había empezado. Ya había empezado a dar conferencias. Dirigía la revista Anual de Buenos Aires. Es decir, no era una persona que iba a caer en la pobreza. Por lo tanto, la idea de la duración de Borges en ese cargo muy subalterno en la biblioteca municipal, para mí tenía muy poca durabilidad. Pero después también, y ahí sí me interesa más a mí, es la idea, digamos, de perder una experiencia de vida, de salir de ese entorno endogámico de gente muy parecida, digamos, a sí misma,
y vincularse con otro tipo de gente. Lo pensás como una ucronía, parece, ¿no? Bueno, claro, originalmente fue qué hubiera ocurrido si, digamos, ¿no? Sí. De ahí que es el ¿Y estuviste condicional. tentado de narrar eso? Bueno, ¿La ucronía? en realidad en el final, de alguna manera, Borges ya está trabajando en el mercado, y lo que cuenta son como estas visiones de haber encontrado gente diferente a la de su entorno, encontrar Se gente... podría modificar, ¿no? Totalmente. Y yo creo que efectivamente ese entorno tan endogámico de clase lo privó de una experiencia que para mí es muy intensa, que es trabajar y conocer gente distinta, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con escribir novelas, me parece. La posibilidad de la diversidad de la experiencia. Es una experiencia que yo tuve, yo a los 19 años, creo que mi primer trabajo fue en una fábrica, ¿no? Fui con el diario a buscar trabajo y fui a parar una fábrica en Pompeya, un lugar bastante medio turbio, medio siniestro. Y bueno, yo tenía estudios secundarios, qué sé yo. Entonces fui empleado administrativo. Pero mi oficina estaba pegada al taller y yo conocía a los talleristas, muchas mujeres, porque era una fábrica de costura de ropa que hacían para exportar a Estados Unidos. Y era un ambiente impresionante. Por ejemplo, como era ropa para exportar, tenía plazos de entrega. Y de pronto las obreras le paraban la fábrica si no había un arreglo con la hora extra. Impactante, sí. Yo conocía un poco ese mundo por mi viejo, obrero metalúrgico. Pero estar ahí y ver las negociaciones donde la delegada eso en plena dictadura, ¿eh? Durísimo. Una Claro, experiencia... le paraba a la fábrica y me acuerdo de uno de los representantes de los dueños tratando de negociar a cuánto se vendía la hora extra, porque necesitaban, por ejemplo, qué sé yo, una cantidad de horas el sábado, por ejemplo. Querían pagar a tal precio la hora extra y decían que no, y se paraban todas las máquinas. Y era muy, muy interesante. Y después, bueno, obviamente la experiencia notable de estar con gente muy, muy distinta, que venía de distintos barrios. Me acuerdo de uno que le decían 4370. Porque estaba... Es bien atreano todo lo que está contando. Como vivía en Lugano, le decían los que están en el humo. Es una que entendemos muy poquito. Muy Fabia, pocos, les pero vos la entendiste. Había una marca de cigarrillos que se llamaba Claro, así, pero además la propaganda tenía un lema que era los que están en el humo. Claro. Y como algunos venían de Lugano, que quedaba cerca de Pompeya, les decían... Nosotros teníamos un compañero de trabajo en el diario que le decíamos Truffaut, porque cuando íbamos a jugar al fútbol, él ya en el primer tiempo te pegaba 400 patadas. Los 400. Claro. Los 400 era, viste, un sobrenombre súper sofisticado. ¿Cómo pensaba, no? Siempre es muy rara la forma que vos elegís de narrar. A mí eso me fascina, ¿viste? Pienso, ¿cómo hace? ¿Dónde elige el lugar donde empieza a narrar? Por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Con la tercera persona y después que cambia, cómo se narra esa... Para mí es una novela erótica, repotente, que también está cruzada con la idea del trabajo como erotismo. Hay un montón de cosas ahí, ¿no? Y ahora pensaba, cuando me dijeron esta novela tuya, me la contaron primero, dije, voy a decir una mala palabra, qué hijo de puta. O sea, dijo, está escribiendo sobre Borges, y es así, me la contó alguien, ¿viste qué lindo cuando te cuentan en un colectivo la novela? Sí, ¿Sabes lo que hizo sí. Escribió una novela y dije, no puede ser, qué hijo de puta, dije yo. Qué bueno, quiero leerla. Y después empecé a mirarla y veía cómo, ¿cómo elegís, no? Porque Borges, ¿no? Un personaje histórico que mucha gente, precisamente Borges, tuvo ese problema. ¿Cómo hago cuando escribe el informe de Brody y los cuentos finales, que hace el prólogo citando y reivindica a Art, trae a Art paradójicamente para decir, che, mirá, si mis compadritos no hablan así o no hablan de esta manera, a mí no me importa porque fui, ¿no? Yo crecí rodeado de compadritos, así que no estoy haciendo sociología ni una estupidez de este tipo. O Diego de Sama, pienso, que habla un español inventado. ¿Cómo pensaste narrar a Borges, viste, en esta historia de amor o de desamor, ¿no? No, y además, ¿puedo sumar algo? Sí, claro, por supuesto. No, y además, un problema que tuvo Borges, y un problema que tienen todos los escritores argentinos, ¿qué hacemos con Borges? Y él, en vez de matarlo, sacárselo de encima, ponerlo a un costado, lo agarra. Sí. Bueno, eso era una cuestión importante. Yo no quería esconder una clase como las que doy desde hace años. Yo doy clases sobre Borges y bueno... Y das sobre Art también. Sí, claro. Pero mi idea era justamente evitar dar clase, sino que al contrario, fuera una novela. Y la otra cuestión no era un homenaje tampoco a Borges. Yo
ustedes habrán visto, yo admiro a Borges y me dedico a Borges hace muchos años. Pero no era ni un homenaje, ni tampoco una burla, ni una parodia, ni nada, sino tomar un personaje que yo jamás vi a Borges, yo no lo conocí nunca. Pero tengo algo que ustedes creo que van a entender. Hay un momento donde vos te sentís que perteneces a la familia, ¿no? Que es verdad, no soy Borges, pero él hacía lo mismo que yo. Soy como un pariente muy pobre, un pariente que viene de lejos, pero no me siento que hago otra cosa, sino que somos colegas. También lo podés pensar de Kafka, sí. Proust. Yo no tengo problema, en el sentido somos una familia. A veces sos bien recibido, a veces mal recibido, pero sentís que aquello que vos querías de chiquito, bueno, te han dado el ingreso a la familia. Y entonces lo que vos ves más bien es no la distancia, no la cercanía con los escritores. Podés comprender cosas y te interesa comprender cosas que están más allá, digamos, de teorías y de análisis de sus obras, sino de comprender. Mi idea era hacer de una persona un personaje, pero que fuera en esa continuidad de persona a personaje, y no, digamos, lo que se sabe de Borges, lo que se piensa de Borges, sino el Borges que yo fui construyendo durante años y años, leyéndolo e imaginándolo. Y en ese punto esa cercanía no es una cercanía guaranga, sino una cercanía afectuosa, digamos, ¿no? ¿Cómo habrá sido este tipo y en ese momento? ¿Cómo habrá hablado? ¿Qué le pasó? En el sentido, increíblemente, pero fue natural tomar a Borges como y vos personaje. Igual le ponés B. Sí. O sea, dijiste esa cosa media beckettiana, ¿no? Sí. O kafkiana, ¿no? B. Sí. ¿Cómo fue esa decisión? Pues podrías haber puesto Borges, ¿no? Si claro. En un momento dice Borges. Sí, lo dice Estela. Sí, Estela ella. lo dice, Exacto. pero no él. Lo que pasa es que vos antes comentabas que se me ocurren así estrategias de narración que no sean tan evidentes. Sí. Yo tengo como una especie de idea, digamos, de que hay que ir desconfiando ya del narrador omnisciente. Ya pasaron muchos años en narrador en tercera, piloto automático, y contás todo. Sí. Y tanto en el trabajo como en Tres, como en Rojo Amor, digamos, la idea es cómo puedo fundamentar que el narrador sepa lo que sabe, ¿no? Entonces, en este caso, el narrador de las primeras dos partes es algo entre un crítico literario, un investigador, y está medio paranoico. Todo el tiempo ofrece pruebas, esto hay una carta, esto está chequeado, esto está confirmado. Pero claro, se cuentan cosas que son totalmente disparatadas y cosas que solamente un narrador omnisciente podría saber. Entonces, en esta idea, digamos, de un tipo paranoico por cuestiones de qué pasaría si yo cuento esto de Borges, podría haber algún tipo de dificultad legal, él nunca se anima y entonces lo nombra B, que efectivamente para mí era súper becketiano y kafkiano eso. En cambio, Estela Canto, que también estoy inventando a ella como narradora, ella sí puede llamarlo Borges, porque fue mi novio. ¿Cómo no lo voy a llamar Borges si fue mi novio? Pero ahí, digamos, hay como un cierto perfil irónico que me permitía construir dos personajes. A este narrador, timorato, preocupado por el documento, y que al mismo tiempo está narrando historias totalmente incomprobables, pero que se escuda con esa idea: hay una fuente, hay una carta, se dice, se comenta, se puede leer, etcétera, etcétera. Entonces, el B era algo así como la marca del temor. Tengo miedo de que legalmente me acusen de algo. Por supuesto, Estela no tiene esa dificultad y cuando escribe lo nombra con el nombre de Borges, porque si fue la novia. Claro, y hay una parte bueno, lo dijiste hace un rato, ¿no? Como que trabajar era humillante y en un momento de la novela dice, el trabajo es humillante. Sí. ¿Vos también lo sentiste así cuando estabas en la fábrica? Porque no parece que tuvieras esa impresión cuando lo contabas recién, como parece más un aprendizaje y esta experiencia de conectarse con otros mundos que te enriquece para la escritura. Y sin embargo, vos también saliste de eso para ser Aníbal Jarkovsky, ¿no? Para ser escritor, para ser profesor. Y en tu caso no fue quizás un traslado, sino un traslado a la universidad o algo así, ¿no? Sí. Sí, yo creo que trabajar es humillante en un sentido bien específico. Es decir, cuando vos vendés tu tiempo por dinero, el tiempo que vos podías destinar a otra cosa lo estás vendiendo.
y durante ese plazo de tiempo vos ya lo vendiste y alguien te indica lo que tenés que hacer. Otra cosa es la experiencia del mundo laboral, cuando estás con tus compañeros, con tus compañeras, en lo cotidiano. Pero no son mis compañeros los que te pagan el sueldo ni los que te exigen. Ahí hay una cofradía que se defiende de esa humillación que significa durante 8 horas, con suerte, muchos más en algunos casos, pero digamos, con suerte, 8 horas de mi vida te las voy a vender por un sueldo, que encima nunca es el que a mí me parece justo me pagues. Este es el punto central. No te estoy vendiendo al precio que yo quiero, sino al que vos decidís. Y yo no tengo más remedio que aceptarlo. Después habrá trabajos mejores, peores, más placenteros, menos placenteros. Pero esa relación fundada en un salario que captura un tiempo de tu vida, siempre me parece que es humillante. Por lo menos te pone en una situación de desigualdad. Los derechos no son parejos, no son recíprocos. Vos me mandás a mí y yo no te puedo mandar a vos. Vos me decidís el salario y yo no lo puedo decidir. Aníbal, ¿cómo pienso ahora, ¿no? ¿Cómo trabajás una novela? ¿Cómo empieza esta novela? ¿Cómo la empezás a escribir? ¿Con qué? ¿Empieza con una imagen, con una idea, con la palabra sí? Vos sabés que yo escribo lento, sí. Así que con un esfuerzo de memoria, yo creo que lo que tuve es la imagen de Borges bajando por la escalera de la oficina municipal, donde lo acaban de notificar de que va a ser trasladado, ¿no? Esa es la imagen que fundó la novela, de alguna manera. Aparte, lo había imaginado con un tipo de escalera de mármol amplia, como es la de, efectivamente, donde está el edificio municipal, ¿no? Y Borges vacilando y pensando al mismo tiempo en Estela Canto. Ese fue como la imagen. El cruce. Sí. Yo ahí, por eso, en realidad la presencia de Estela es connatural, porque esos hechos efectivamente ocurrieron cuando ellos dos todavía estaban juntos. De tal manera que no hubo que forzar cronologías. Sí. ¿Te preocupaste por las cronologías mientras escribías o eras más libre? No, bastante más libres. Tomé lo que espontáneamente se había dado. Pero, por ejemplo, en el libro aparece la idea de cómo pudo haber llegado a escribir el cuento El Muerto. Sí. Bueno, ahí las cronologías fallan. Fallan, claro, no te importa. Digamos. Pero me parecía que estar con un compañero ahí que lo estorba, me parecía que estaba bueno más allá de cronologías. ¿Y cuánto tardó el escribir el libro? ¿Cuánto tardaste? 4 o 5 años. Bastante. Sí, porque tuvo muchas versiones además. ¿Sí? Pero me pasó igual que en el trabajo, igual que en las anteriores. Yo calculo que cada capítulo, que son cortos, y sí, puede tener 7, 8 versiones. Reescribís, o sea. A mano, yo escribo a mano. Escribís a mano y después reescribís, y en algún momento pasa a la computadora y ahí hay otra corrección Cuando más. está terminado, digo, bueno, ya está, revisemos otra vez. Pero, por ejemplo, había una etapa de la escritura donde se me había pasado de rosca con oraciones con muchas subordinadas. Y eso embrollaba la lectura y yo quería que fluyera un poco más. Entonces tuve que simplificar y ahí ya cuidarme de las subordinadas porque hacían oraciones muy largas y no era Proust. Claro. No tenía la habilidad de Proust. Claro. Entonces ahí hubo que también simplificar. Te quiero hacer, perdón, te interrumpí. Te quiero hacer 2 preguntas. Una, si te preguntaste, además de qué hubiera pasado si Borges aceptaba este cambio de tareas, qué hubiera pasado si se casaba con Estela Canto, si prosperaba esa relación. Estamos en la ucronía que decía Fabián, digamos, ¿no? Digamos, yo creo que su experiencia vital efectivamente se hubiera modificado. No sé si para bien o para mal. No sé si Borges se hubiera convertido en Borges, pero quiero decir, hay una experiencia que, si el camino el jardín de caminos que se bifurcan, él tomó un camino y tal vez había otro por caminar. La relación con Estela, yo creo que también iba a ser muy, en este caso sí tengo que pensar que fue muy conflictiva, porque más allá de esa cuestión, digamos, si se iban a acostar y no se iban a acostar y todo eso, era una situación muy, muy complicada, primero porque la mamá de Borges no quería a Estela, y tal vez es una situación de nueras y suegras ya mítica, digamos, ¿no? Pero de todos modos iba a ser muy, muy complejo. Y además porque Estela es una mujer muy libre, Borges tiene muchas cosas de machista,
Y ella es una mujer muy independiente, vive de su sueldo, es autodidacta, es escritora. Es un misterio dónde terminó, ¿no? Inclusive yo leí hace poco que no se sabe bien cuál fue el final de Estela Canto, ¿no? Una mujer no se sabe si murió en Uruguay, si pasó, había tenido un amante que era un espía secreto, Sí, tiene sí, una vida, sí, o sea, Sí, fascinante. sí. Mirá, yo no me acuerdo, pero creo que Daniel Moca está escribiendo o terminó una biografía. También tuvo un amante, un taxista francés, ¿no? Sí, como sí, tuvo unas aventuras Daniel Moca está amorosas escribiendo increíbles. Una biografía Mirá. sobre Estela Canto. Bueno, ya tiene también el libro de Ahora, la Contraluz. Claro, ¿no? lo que pasa es que me acuerdo que Moca me llamó para ver si yo podía aportar un dato, y dije, yo escribí una novela. Claro. No te confieses nada. Digo, Claro. es probable que vos, cuando saques la biografía, yo la vaya a leer y me encante. Pero las últimas cosas que tampoco hice un trabajo de investigación, pero fue un final bastante penoso, muy alcohólica, muy aislada. O sea que tenés ideas de algo de cómo terminó ella. Sí, de hecho fue al panteón en Chacarita de uno de estos de esas parejas, y después pasó al osario común. Mirá vos, o sea, ya. Sí. Hay una idea igual que cuando vos decís del jardín de los senderos que se bifurcan, me parece a mí que planea sobre el libro, que es que Borges se equivocó. Que si hubiese tomado el otro camino, hubiera sido novelista. Hubiese sido un camino como más vital, más potente, ¿no? Sí. Esa idea está para mí. Sí, yo ¿no? estoy... Bueno, a ver, vos lo proponés como lector, a mí me alegra porque efectivamente... Sí, yo siento eso. Yo pienso eso, que efectivamente hay una experiencia de vida que nunca hace daño, digamos, la diversidad, el contacto con lo diferente, eso nunca daña. Esa estructura de, dejarse llevar por esa especie de efecto clamor frente a la derrota o lo que le hacen, y él no vivir eso como una aventura y replegarse. Totalmente. ¿no? Sí. Me parece que está en el libro. Y además porque, digamos, es un entorno bastante decadente el que rodea a Borges, digamos. Sí. Vamos a... Sí. Somos tres personas. Sí. Es bastante decadente, digamos. No es que no podamos reivindicar, qué sé yo, con algunos libros de Bioy, pero bueno, es el entorno de Mallea también, total, qué sé yo, un montón de gente cuyo único vínculo es sanguíneo, una cosa muy endogámica, muy reaccionaria en lo político, ¿no? Entonces, no poder percibir, por ejemplo, el tema de la relación de Borges con el peronismo parece más de un entorno que una percepción de una persona inteligente que ve, hay cambios. Sí, ¿no? Que no puede interpretar eso, ¿no? No lo puede interpretar, no lo puede ver. Cosa que sí lo había interpretado bastante en la época de los irigoyenistas, ¿no? Ahí él tiene una mirada, digamos, o cuando se pone criollista, él tiene la idea, digamos, de que en lo diverso, que en lo heterogéneo hay un valor. Bueno, convertirse en Borges también tuvo ese costo, digamos, volverse parte, digamos, de una endogamia un poco interesante, me parece. Y la otra pregunta que me quedó colgada era si esto que decías de la paranoia del narrador sobre los datos y la precisión, ¿era solo del narrador o tenía que ver también con alguna fantasmagoria de María Kodama? No, claro, en realidad, en el transcurso... el uso de la B ahí. Claro, en el transcurso de la escritura estaba lo de Cachajián. Claro, o sea, estaba efectivamente, había ocurrido. La amenaza jurídica. María Kodama es antiborgiana por excelencia. Sí. Claro, pero yo no corría exactamente ese problema porque justamente no era la intervención, digamos, de un texto de Borges, sino más bien era una ficcionalización, claro, una novela. Y además, en todo caso, los problemas que podía tener es que cierto escándalo de algunas escenas que aparecen, pero también me aparecieron con el trabajo y con las novelas anteriores. Hay momentos de, qué sé yo, me corro un poco, digamos, y hay gente que se enoja. ¿Cómo puede ser que Borges, cómo te imaginas a Borges esto? O la relación entre los hermanos Canto que aparece en la novela. Que hay toda una parte, digamos, de... Esa parte es genial. De imaginación. Pero bueno... De la pileta y todo eso. Es espectacular. Parece la fiesta gala en los poemas de Verlaine, que están todos tirados en la pileta. Exactamente. Es espectacular. Pero, qué sé yo, viste cuando vos decís, tiene que ser esa escena, ¿y qué querés que haga? Y son hermanos, y bueno, ¿qué se va a hacer? Pero... ¿Estás escribiendo? Sí. ¿Ahora? ¿Qué estás escribiendo? En realidad desgraciadamente tenemos que estar cerrando yo me quedaría pero un dale, montón de tiempo. pero que responda esta. Sí, estoy imaginando una novela a partir de la idea de la gente que no puede
aceptar cosas reales e imagina sobrevida de personas que murieron. Eso salió por haber leído a Primo Levi, pero también Borges, ¿no? El impostor inverosímil. Sí. Entonces estoy trabajando con una novela donde una mujer muere y su madre no la acepta y cree que está por llegar. Y entonces un amante de esa mujer que murió va a visitar a la madre y se encuentra con una mujer que no le confirma lo que le han dicho, que esta mujer ha muerto, sino que la mujer cree que en cualquier momento su hija está por volver. Entonces, de alguna manera, ese es el vínculo, cómo el deseo de que alguien querido no haya muerto se impone a la evidencia. Contaste toda la novela, ya terminamos, pero ¿cómo decidís desde dónde la narro? En el caso de la que estoy escribiendo ahora, sí. En realidad también con una cosa muy, muy inverosímil, pero que tendrá que pasar por verosímil, que es que esta persona que se encuentra con esta mujer se encuentra con un ex compañero de trabajo y en el subte. Y le dicen que esta mujer se suicidó. Él le cuenta a otro y este es el que va a contar. El que empieza a contar. Claro, como si fuera con mínimos detalles, lo que también es inverosímil. Acá el desafío mío es cómo te hago creer. ¿Cómo creas el verosímil? Ese es el desafío de nuestra vida. En la vida cotidiana, ¿cómo hacemos verosímil? ¿Cómo hacemos? Bueno, un honor para mí. No, increíble. Marina, gracias. Sí, muchas gracias, Aníbal. Recomendamos mucho la novela Sí, está Bajo muy, la Luna. muy buenísima. Hermosa. Y también se lo recomiendo El Trabajo, 3, Rojo Amor, todas. Son 4. Sí. Bueno, impresionantes. Son muy generosos. Muchas gracias, Aníbal, por venir. Gracias. Your eyes are full of hesitation. She makes me wonder if you know what you're looking for. Baby, I wanna keep my reputation. I'm a sensation. You try me once, you'll beg for more. Very much like talking. No, neither walking. You wanna know if I can dance? Yes, sir. Already told you in the first verse and in the chorus, but I will give you one more chance. Boogie, boogie, all night long.
Venimos de escuchar Yes, Sir, I Can Boogie de Baccara, ¿no? Sí. Qué hermoso, qué hermosa entrevista me gustó todo lo que dijo Aníbal Jarkovsky. Ay, sí, qué interesante hablar con él. Y Sí. ya me di cuenta que tenías ganas de colarte en alguna clase. Sí, Estaría buenísimo. Me encantaría ir a escuchar una así. clase de él, la verdad que yo Pensaba que él se va a dar clases al secundario ahora, y qué afortunados esos chicos. Sí. ¿Qué trajiste, Marina? Te estoy viendo ahí que estás mirando. Sí, no tengo idea, porque estoy buscando acá qué traje y no puedo entender. Yo puedo recitar los poemas de vuelta a la canción de Perales. Sí, sí, te quiero con el corazón. No tengo idea qué traje. No, porque yo traje 2 libros. Sí. Uno que se llama A mí no. Así se llama. Todo a lo mí contrario, no, total. Conmigo no. Conmigo no, varones. Sí. De Eileen Miles, que publicó editorial Triana, una editorial que me encanta. Mira. Y que esta poeta, Eileen Miles, que es norteamericana, nacida en 1949, tiene unos poemas con versos muy cortitos, pero bastante largos. Entonces yo marqué acá un poema que tiene la palabra sí, pero que no la puedo encontrar. Mirá. La palabra sí. Lo marcaste ahí, no. Yo sabes que traje directamente cualquier cosa. Porque me encontré con el libro de Luis Hernández, que era un médico que vivió acá en Argentina, que lo editó Neville Plateada, un poeta peruano. ¿Lo encontraste ahí? Sí, lo encontré, dale, perdón. Bueno, dale. Pero voy a leer un pedazo, de una parte, de un fragmento del poema, porque es muy largo, ¿no? Dale. Entonces leemos con el tuyo y terminamos con eso. si te Bueno, parece. dale, material de promoción, Eileen Miles. Quizás no te caigo bien, me gusta el look sin pelos, por eso compro pinzas de depilar. Mis emociones dan tanta gracia, por eso me gusta tosca. Me clavo los auriculares azules, esponjosos, y reboto a lo largo del camino asfaltado, mirando las barras amarillas y azules rebotar en las aguas, incluso al este de la FDR. Y soy una americana. Soy una verdadera poeta americana. Uso cartuchos multistrike en mi procesadora de texto. Smith corona y lanzo esas palabras como si jugara al tenis. Hoy compré mucha comida, me la merezco. La electricidad baja y sube toda la noche. Vuelve más brillante. Compro manteca de maní Peter Pan, así puedo guardar la etiqueta a mi sobrino Nate, que va a canjearla por un reloj cuando tenga 5. Muy bueno. Me encantó. Voy a leer si te parece, Marina, porque lo ponderamos tanto, me parece que está bueno leer un poquito, Me de encanta. Aníbal Jarkovsky, el comienzo de sí, que me parece espectacular. Esta tarde de invierno, la del jueves 27 de junio, B, se presentó en el edificio de la Intendencia de la ciudad, resignado al hecho de que le impondrían algún perjuicio, más o menos drástico, más o menos humillante, pero siempre grave para su situación personal. La única esperanza que guardaba era enterarse de que todo había sido producto de un malentendido, una equivocación, que el empleado de mecanografiar la citación, por ejemplo, hubiera cometido el error de tipear su nombre en lugar de otro, lo que no era imposible en alguien ocupado en copiar notas de ese tipo 7 horas al día. Lo cierto, sin embargo, fue que desde el mismo momento en que un compañero de trabajo le entregó el sobre con el membrete de la intendencia y leyó su nombre y apellido en el anverso, B presintió que, estando las cosas como estaban, la novedad no podía sino traerle penurias y maltratos. Durante la reunión, en una de las oficinas del primer piso, un funcionario lo notificó del traslado en comisión por un periodo cuya duración no estaba determinada. Podía ser larga o breve, como también podía suceder que pasado un tiempo el traslado se hiciera definitivo. El comienzo de sí. Buenísimo. ¿Querés que te lea una parte de un poemita de June Jordan? Dale, perfecto. Es un libro que me encanta, se llama Cosas que hago en la oscuridad. Qué lindo título. Sí, es muy lindo, es una selección de poemas de ella que tradujo y prologó Flor Codanone. ¿Dónde está editado, María? Bajo la Luna. Estamos haciendo todo bajo la luna. Bajo hoy. la Luna me encanta, Bien. es una editorial que me gusta mucho. Genial. Y esta parte del poema dice así: y si dejo todo lo que tengo y entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, no tengo nada. Y este caos estalló tiránico en una escritura sin ton ni son, como pues los que son de Jesucristo han sacrificado la carne con sus pasiones y sus deseos.
y echa a la esclava y a su hijo, y si a pesar de esto no me escuchas, entonces comerás la carne de tus hijos, comerás la carne de tus hijas, y yo destruiré tus lugares altos, echaré la basura de tus ciudades, devastaré tu tierra, y a aquellos que queden infundiré tal cobardía en sus corazones, en las tierras de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los ahuyentará, etcétera, etcétera. Ese tipo, el soberano de toda la tierra. Muy bueno. Me estás mirando porque a este momento María se acaba de terminar de leer y me mira estupefacta. Para mí tenemos que terminar el programa. Dale. Okay. No sé qué dicen ahí en la consola. Blas Sanríos y Karina. Nos vemos, Fabi. Nos vemos en el programa 11 de La Inquietud, tercera temporada. Adiós. Chao, genia. Fue una producción del Ministerio de Cultura.